iniciar con el tema, bueno, continuar con el tema de lo que sería el circuito en corriente alterna. Los objetivos, pues tenemos que vamos a ser capaces de determinar lo que sería impedancia total en cualquier red de corriente alterna, llámese esto en circuito serie o en paralelo o mixto. Y también pues tenemos que trazar lo que son los diagramas de impedancia y admitancia de cada uno de ellos. Eso lo vamos a ir dejando según como vayamos avanzando en los análisis de circuito. También adquirir confianza en el análisis de redes de corriente alterna, en serie y en paralelo, prácticamente circuitos mixtos, ¿verdad? Tenemos para la frase que corresponde a esta clase, pues, ser totalmente honesto, ¿verdad? Con uno mismo es un buen ejercicio. Estamos trabajando en esta semana lo que se refiere al valor de honestidad, pues practicar la honestidad día a día, pues es muy bien, ¿verdad? Entonces debemos seguir practicando lo que es la honestidad. Bien, tenemos en el circuito que nos habíamos quedado en la clase anterior, que pedía determinar lo que era las magnitudes que estaban indicadas. En este caso era la corriente de salida y el voltaje 1, ¿verdad? Que debemos de determinar en el circuito. Estamos discutiendo en este circuito prácticamente en el análisis que estábamos desarrollando. Eran análisis o respuestas distintas que teníamos en el circuito planteado, ¿verdad? Entonces lo voy a resolver acá en el mismo documento. Después la solución pues se las comparto. Aunque ya en el Drive pues tenemos lo que es este material, pero no están resueltos los ejemplos, ¿verdad? Así que los vamos a resolver acá y cuando los tenga se los comparto también. Muy bien, entonces en este circuito prácticamente es recordar un poco de lo que hemos visto en los años anteriores, en análisis de circuito, aplicando lo que es la ley de Ohm o aplicando el método de reducción y retorno. Entonces vamos a iniciar nuevamente a determinar, en este caso pues necesito conocer la impedancia total para poderlo plantear este circuito, ¿verdad? O plantear la solución de lo que es la corriente de salida y el voltaje 1. Entonces vamos a partir primero encontrando la impedancia total. Es lo que vamos a auxiliar de esto para ir marcando algunas situaciones. Entonces el primer punto, ¿verdad?, que debemos de tener son identificar las impedancias que están involucradas en este circuito. La primera impedancia pues que tenemos es en relación a estos puntos de acá. Esta le vamos a llamar una impedancia 1, a lo que sería en relación a estas dos impedancias que estarían en paralelo, ¿verdad? Esta impedancia estaría en paralelo. Luego esta impedancia, ¿verdad?, estaría en serie con la impedancia de R1. Entonces vamos a llamar a ese resultado lo que sería impedancia 3, perdón, impedancia 2. Vamos a tener impedancia 2 en ese punto. Y luego, ¿verdad?, ya tomando en paralelo lo que sería con la impedancia que tiene el capacitor, tendríamos ya la impedancia total. Entonces pasamos al siguiente punto. Vamos a insertar la solución acá. Entonces partimos en lo que sería la impedancia 1. Vamos a colocar inverso, sería este, más los 80. Vamos a utilizar aquí paréntesis 80 y le vamos a poner el número imaginario. Y le aplicamos el inverso. Aquí sería solo la suma de los recíprocos para la impedancia 1. Damos igual, luego aplico nuevamente el inverso. Igual sí, es diferente el dato, por eso quería yo que lo fuéramos trabajando paso a paso, ¿verdad? Porque la respuesta sí es esta, no sería la que teníamos anteriormente. Por eso les pido a ustedes que también vayan usando lo que es la calculadora, ¿verdad? Entonces en este caso el resultado correcto de la impedancia 1 es este resultado. Vamos a ver si cambio la parte para tener las dos cosas aquí a la par. Así estaríamos. Entonces hemos de cambiar el dato este. Tendremos 18.82. Estos datos sí ya me 4.82
71, 71i. Luego esto más el valor de la impedancia 10, más 10. Esto va a ser igual. Vamos a tener 28.82 más 4.71 más 4.71 y luego este resultado que estaría en paralelo, ¿verdad? Con los 60. Cambiar estos datos de acá. Igual este de acá. Entonces esto, ¿verdad? Inverso más los menos 60. Y aplicamos el inverso, igual, aplicamos nuevamente el inverso, igual, y tenemos el resultado de la impedancia total, ¿verdad? Que corresponde a 26.69, vamos a poner. Menos 8.80 y hoy sí, ese sería el resultado de la impedancia total. Con esto ya podemos determinar lo que sería la corriente total. Tendríamos como corriente total, o la corriente 1, le menciono acá, vamos a poner corriente 1 como me está indicando el circuito. Esto va a ser igual a lo que es el voltaje. Ese voltaje pues corresponde a 40. Este dato donde lo teníamos, no me acuerdo dónde estaba. En geometría estaba. Aquí está. Un ángulo de 0 grados. 0 grados entre el valor de la impedancia que tenemos acá. Y esto va a ser igual. Entonces aquí tendríamos los 40 con ángulo de, este de aquí con ángulo de 0 entre, vamos a ver, permítanme acá, quiero ver, vamos a cerrar esto en paréntesis, entre lo que teníamos de la impedancia total, y esto va a ser igual, que tendríamos de corriente, ¿verdad? Pero esto hay que pasarlo en forma, este sería en forma polar, ¿verdad? Aquí tenemos para forma rectangular lo que sería solamente impedancia para resultados de voltaje y corriente deben estar en polar. No recuerdo cómo cambiamos esta referencia de número. No está acá. El número creo que estaría acá. No. Vamos a ver, vamos a hacer lo siguiente, lo vamos a cambiar mejor acá, porque no recuerdo cómo cambiar el número directamente. Y vamos a pasarlo a
en polar. Entonces vamos a hacer nuevamente la división, en este caso, que corresponde a 40, con ángulo de 0. ¿Dónde me agarró? Ángulo de 0 entre 26.69 menos 8.80 y creo que es el menos, sí, es el menos, y tendríamos el valor de la corriente. Tendríamos el valor de la corriente que corresponde a 1.42 amperios con un ángulo de 18.24. Estaríamos hablando de la corriente total. Hoy vamos con respecto al voltaje 1. El voltaje 1, pues me voy a auxiliar de la regla divisora de voltaje. No sé si se acuerdan de la regla divisora de voltaje. Vamos a ver quién se acuerda de la fórmula. En el caso de plantear voltaje 1. Vamos a ver quién se acuerda de la regla divisora de voltaje. Voltaje 1 va a ser igual el valor donde voy a determinar el voltaje, que corresponde a la impedancia 1, que es este resultado que tengo acá. Me lo llevo por acá. Entre la suma del resultado de donde estaría en serie, donde estarían los 10, y la suma de la impedancia 1, o sea que lo estaría dividiendo con la impedancia 2, que esa sería la suma. Y luego esto, ¿verdad? Lo estaría multiplicando. Lo estaría multiplicando por los 40 por el valor de la fuente, y esto sería igual. O, ¿verdad? También no me sirve ese con la corriente porque serían dos. Esta es la corriente total, no sería la corriente de la impedancia 2, entonces no aplica esto. O puedo aplicar la regla divisora de corriente, encuentro la corriente ya sea de cualquiera uno de estos dos elementos, ya sea la R2 o el de la bobina, y luego multiplico esa corriente por impedancia. Sería otro método también como determinarlo, pero en este caso haciendo uso de la regla divisora de voltaje, pues correspondería a hacer este procedimiento, ¿verdad? Entonces donde tenemos, vamos nuevamente a 18.82 más 4.71 y, ¿verdad? Cerramos entre, tendríamos acá 28.82 más 4.71 y. Y luego esto lo vamos a multiplicar por los 40 con ángulo de 0. Y tenemos un voltaje de 26.57
voltios, ¿verdad? Acá con un ángulo de 4.77 tendríamos acá el resultado. ¿Coincidimos, jóvenes, con el procedimiento o alguien que le da distinto? Esto estaríamos determinando ya lo que es la corriente 1 y determinando lo que sería el voltaje 1 para este circuito, ¿verdad? Aplicando el método de reducción y retorno. Ahora, si usted dice, puedo aplicar malla en este circuito, pues lo puede hacer, puede aplicar malla. Pero tendría 3 mallas, ¿verdad? Ese sería el otro contenido que vamos a ver, el análisis de malla, aplicando lo que sería en corriente alterna. De la misma manera que sacan las ecuaciones en corriente directa, pues lo mismo se aplica para alterna. Lo único que hay que tener en cuenta los números complejos, ¿verdad? Que vamos a representar cada una de las magnitudes. No sé si tenemos dudas en este ejemplo, jóvenes. ¿Dudas en este ejemplo? Diego, Priscila, Hazel. De mi parte, por el momento no. Va bien. Los demás. A ver, vamos a resolver el siguiente ejemplo. Muy bien. Vamos con el siguiente ejemplo. Por aquí vamos. Me dicen para en el siguiente red, ¿verdad? Me pide determinar lo que es la impedancia total. Me pide también calcular lo que es el voltaje 2, que estaría en esta configuración que está aquí en paralelo. Y también me pide que calcule lo que sería la corriente IL, ¿verdad? La corriente que tiene el inductor. En este caso, pues, con determinar el voltaje me va a ayudar para determinar lo que es la corriente, ¿verdad? Entonces, lo primero, pues, es determinar lo que sería la impedancia total, ¿verdad? Donde a esto, pues, vamos a tener lo siguiente, ¿verdad? Vamos a tener que esta parte de acá, vamos a llamar la impedancia 1. Este de acá le vamos a llamar impedancia 2. Y esta que sería la impedancia 3, ¿verdad? Entonces empezamos a calcular primero la impedancia 1. Tendríamos la impedancia 1 en este punto de acá, que serían estas tres. Por acá vamos a empezar. Impedancia 1 va a ser igual. En este caso, como sería un 3, ¿verdad? 3 impedancias, vamos a utilizar la siguiente fórmula. Vamos a utilizar 1, ¿verdad? Aquí sería 1 sobre la suma de cada uno de los recíprocos, que vamos a tener 8 kilos. Luego más, otra vez, la suma del recíproco. En este caso vamos a tener 1, otra resistencia de 6.8 kilos, más, tendríamos acá 1 sobre el inductor, que corresponden a 8 kilos. Y esto va a ser igual. Vamos acá a la calculadora, ¿verdad? Vamos con 6.8 exponente 3. Le aplicamos el inverso.
más nuevamente 6.8, ¿verdad? Exponente 3, le aplicamos el inverso, más, vamos a colocar este, que sería 8, ¿verdad? Exponente 3, pero es número imaginario, corresponde positivo porque es un inductor, y le aplicamos el inverso. Entonces aquí hemos hecho nada más la suma de los recíprocos de las impedancias. Tenemos este resultado. Tenemos configurado la calculadora como número polar, ¿verdad? Vamos a ver acá. Vamos a pasar a números, el otro procedimiento que vamos a desarrollar, que sería el número imaginario, ¿verdad? Perdón, número rectangular. Entonces tendríamos acá lo que sería nada más de la suma de los recíprocos. Entonces a esto le vamos a aplicar lo que sería el inverso, le vamos a aplicar chip, ANS, y vamos a poner el inverso a esto. Y tendríamos el resultado de del número rectangular, ¿verdad? De la impedancia 1. Entonces tendríamos, no sé si alguien lo operó y lo pasó a número rectangular de una vez antes de ponerlo. Se vamos a poner 2 puntos. Vamos a ponerle 0 más 2, 2.88, lo voy a poner acá. 2.88 kilo, y correspondería a kilo, más el número imaginario que corresponde a 1.22 kilo, y el valor imaginario, perdón, y. No sé si coincidimos con el resultado de la impedancia, jóvenes. Esto sería la impedancia 1 y vamos con la impedancia 2. Tendríamos impedancia 2. Esta va a ser igual, nada más estas dos impedancias que tenemos acá, ¿verdad? Entonces tendríamos producto sobre la suma. Vamos a tener acá lo que es menos, ¿verdad? Y es menos 4 kilos, que corresponde ahí. Y esto va a estar multiplicado, ¿verdad? Por, tendríamos 6 kilos, ¿verdad? 6 kilos, tenemos y. Entre la suma, ¿verdad? De estos dos, vamos a tener acá menos 4 kilos, menos 4 kilos, y eso tiene que estar sumado, dice, con 6 y, ¿verdad? 6 kilos, y esto va a ser igual vamos acá, vamos con menos 4 kilos, 4 exponente 3, que corresponde ahí. Cerramos, aplicamos inverso, esta vamos a utilizar, aplicamos el inverso, más, aquí tendríamos 6 kilos, exponente 3, de I, cerramos, sacamos el inverso, igual, aplicamos el inverso nuevamente acá, y tendríamos esto. Que tendríamos menos 12 kilos, ¿verdad? Tendríamos 12
kilos de I. Y ya luego con esto podemos determinar lo que es la impedancia total, porque la impedancia 3, porque ya está dada que es la resistencia, ya con esto podemos encontrar lo que sería la impedancia total. Entonces vamos con el resultado de la impedancia total. Tendríamos los 2 kilos más la impedancia 2, corresponde a este dato que tenemos aquí. Vamos a poner más este otro dato que tenemos de la impedancia 1. Esto va a ser igual. Entonces tendríamos acá más 2 exponente 3 más, vamos a tener aquí los 2.88 exponente 3 más los 1.22 exponente 3 por este valor de I. Y tendríamos como resultado de impedancia total de 4.88 kilos menos, tendríamos 10.78, tendríamos 10.78 kilos valor de IVA. ¿De acuerdo? Y me pide determinar lo que sería la corriente IL y me pide determinar lo que sería el voltaje. Entonces con este dato ya podemos determinar lo que sería el voltaje. ¿Cómo podemos determinar el voltaje? Si me ayudan. Ya tengo la impedancia total. Corriente por resistencia, creo que era. Corriente por resistencia. Ah, no, yo pensé que voltaje total. No, no, no. No, el voltaje 2. O sea, tengo la impedancia total. ¿Podría determinar el voltaje 2? Con divisor de voltaje de Z1, Va podría ser. bien. Solo que habría un inconveniente, porque tengo una fuente de corriente. Determinar voltaje total y después sacarla. No Ujú. sé. Va Y bien. después sacar el de Z1. Tenemos una impedancia total, ahí lo podemos dejar. Lo que podemos hacer es mejor encontrar la corriente IL y luego determino el voltaje 2. La IL la puedo determinar. Aplico mejor la regla divisora de corriente. ¿Ya? Y después con el valor de la corriente, lo multiplico por la impedancia, como están en paralelo, el voltaje va a ser el mismo. Entonces puedo determinar lo que sería la corriente IL. Para no hacer un trabajo de decir, puedo aplicar la regla divisora para encontrar el voltaje de la resistencia de la R2, luego lo multiplico, encuentro el voltaje 2, y después con el voltaje 2 divido lo que es para 8 kilos y determino la IL, que sería otro método también válido, ¿verdad? O aplico la regla divisora de corriente directo para IL, luego de IL solo multiplico por la misma impedancia y encuentro el voltaje. Como es una configuración en paralelo, el voltaje es el mismo. ¿Ya? De las dos formas pues sería válido, de las dos formas vamos a tener la misma respuesta, ¿verdad?
Entonces vamos a plantear acá para el IL, ¿verdad? Tenemos acá vamos a terminar la corriente L. Entonces tendríamos igual regla de diviso de corriente. ¿Se acuerdan? Buenas. ¿Se acuerdan de la regla de diviso de corriente? Yo no. No. Va bien, entonces Era resistencia total entre la resistencia en cuestión por corriente. muy bien. Muy bien, entonces vamos a tener la resistencia total es esta, la impedancia 1, ¿verdad? Vamos a llevar este dato acá. Dividido en la impedancia donde vamos a determinar la corriente. Entonces, este caso corresponde a 8 kilos y, ¿verdad? Y esto dice, ¿verdad? Que tiene que estar multiplicado por la fuente de corriente. En este caso son estos 4 miliamperios. Entonces tenemos 4 miliamperios con un ángulo. Vamos a ver que se me hicieron las fórmulas. Con un ángulo de 0 grados. ¿Qué pasó? Pierden las teclas, aquí está. Y esto va a ser igual. Vamos aquí. Tenemos 2 puntos. Vamos a ver. Tenemos 2.88 exponente 3 más 1.22 exponente 3, valor imaginario. Cerramos. Entre. Vamos a tener acá 8 exponente 3 y número imaginario. Acá. Entonces vamos a tener este resultado. Esto lo vamos a multiplicar por la corriente, que son 4 exponente a la menos 3. Perdón. Vamos a ver. 4 exponente a la menos 3 con un ángulo de 0. Y esto va a ser igual. No cambiamos la configuración de la calculadora, que me lo expresa en número rectangular. No sé quién lo hizo y le quedó cabal en número polar. Esto faltó cambiar acá porque no recuerdo. Para que me lo cambie automáticamente los números, no me acuerdo dónde está la opción. Tiene que ser en polar. Pero ya no me va a dar, ya no me deja que regrese aquí para poder operar. Entonces lo vamos a hacer nuevamente. O no sé si alguien ya le dio. Coincidimos. O le dio distinto. 1.56 con un ángulo de menos 67.04. Estaríamos hablando de esto con la corriente IL. Y tendríamos para el voltaje 2, si da distinto con las operaciones que están haciendo, pues me confirman, jóvenes, por favor. Tendríamos el voltaje 2. Este va a ser igual a lo que tengo acá de la corriente. ¿No? Sí, de la corriente.
que eso va a estar multiplicado por la bobina que corresponden a 8 kilos, ¿verdad? De ahí. Y esto va a ser igual. Entonces tenemos esto, la multiplicación de la corriente por 8 exponente 3 y, ¿verdad? Y tendríamos un voltaje que va a ser igual. Aquí faltó cambiar lo que era este, que es amperio, ¿verdad? Corriente. Regresamos acá, donde vamos a poner 12.51 voltios con un ángulo de cuánto, de 22.96. Estaríamos ya con este ejemplo. ¿Dudas con este, jóvenes? No sé si tenemos dudas con ese. Para hacer el tercer ejemplo, coincidimos, no sé si desarrollamos los procedimientos, llegamos a las mismas respuestas también, comparemos, o me ayudan a plantear la solución de ese del tercero, ¿verdad? Que me pide encontrar la corriente 1, pide también determinar lo que sea el voltaje del capacitor y el voltaje del punto AB. Recordando los pasos que se han aplicado acá, los métodos que hemos aplicado para estos 12 ejemplos, ayúdenme a resolver este tercero. Literal A, ¿cómo determinaríamos lo que sería la corriente 1? Pablo. Estoy viendo el ejercicio pasado, o sea, estoy viendo Muy bien. si lo puedo operar. Estoy resolviendo todavía en el anterior. Hazel. No sé si está bien, pero se me ocurre simplificar lo que tenemos y sacar una corriente total para después, no sé, aplicar divisora de corriente quizás, para saber el valor de corriente de R1. Y sí, eso es válido, pero digamos, me quiero ahorrar esa parte de simplificar el circuito. ¿Lo podría solventar? Sin simplificar el circuito, sin determinar lo que es impedancia total. Porque es válido, lo que usted me ha dicho, Hazel, es válido, se puede hacer. Pero ¿qué otra forma puedo utilizar? ¿Los demás qué opinan? Siempre la misma pregunta, ¿qué puedo hacer sin aplicar el método de reducción y retorno? ¿Para determinar corriente o cómo? Para determinar la corriente 1, ¿qué puedo hacer? Pues supongo que el voltaje va a ser el mismo solo. O sea, Y puede ser, entonces tendría la corriente 1. no Vamos sé, a ver. sacar la resistencia entre R1 y XL1 Ajá, entonces, ¿cómo puedo plantear acá? y después sacar la corriente y ya tendría I1. Pero aquí tengo I1. I1 aquí va a ser igual. Am, Usted me dijo el voltaje es el mismo. Tiene toda Va a la ser razón. a 120 voltios con un ángulo cero entre Ujú. 3, ajá, con un ángulo cero, entre 3 ¿No? más 4i. Más, muy bien, más 4i. Y esto va a ser igual
Vamos a ver, acá tenemos pues, está en polar, entonces no hay ningún problema. Vamos a resolver. Tendríamos acá los 120 con ángulo de 0. Esto dividido entre el número imaginario que corresponde a 3 más 4i. Y esto sería igual. No sé si coincidimos con la respuesta, que tenemos 24 amperios con un ángulo de menos 53.13. 53.13. ¿Ya? Muy bien. Y el voltaje voltaje C, el voltaje del capacitor, ¿cómo lo puedo determinar? Voltaje del capacitor. El voltaje del capacitor va a ser igual ¿a cuánto? Planteando de una vez la fórmula y colocando los datos. Podría ser 120 voltios, ángulo 0, entre, ¿cuántos hay? 20i por 13i. Bueno, y todo eso por 13i. O sea, toda esa fracción por 13i. Todo eso por sí, No. aplicando la regla divisora de voltaje. No, olvídalo. Creo que Aquí estoy equivocado. tendríamos menos 13i, ¿sí? Y esto va a estar dividido, ¿verdad? Dentro los que corresponde acá en menos, vamos a poner menos los 13i más los 7i, aplicando la regla divisora de voltaje, porque ya mencionaron que el voltaje es el mismo, el voltaje va a ser el mismo para estas dos impedancias que están acá, y por lo cual esos 120 también van a estar en estas otras dos impedancias. Y esto va a estar multiplicado por los 120 ángulo 0. Y esto va a ser igual entonces vamos acá con poner acá menos los 13i entre menos 13i más 7i igual, y esto va a estar multiplicado por 120 ángulo 0, y esto va a ser igual a 260. Nada más de lo de la fuente de voltaje. No sé si lo han operado ustedes, ¿cuánto le da? Una pregunta no debería ser menos 7i. ¿Menos? 7i. No, 7i quiero decir. En lugar de 13i, el que está arriba. No, porque estoy determinando el voltaje del capacitor.
Y la regla usuario me dice el voltaje X entre la R total. O sea, en la configuración donde está en serie. Ok. O hagamos, vamos a ver si nos da el mismo procedimiento. Tendríamos 120 con ángulo de 0 entre esas dos impedancias, ¿verdad? Que corresponde a menos 13i más 7i. Y esto va a ser igual. Estaríamos hablando de la corriente. Estaríamos hablando de 20 amperios con ángulo de 90. Y esto lo multiplico por los 3 menos 13, los menos 13 por menos 13i. Puede ser la respuesta. 260. Una pregunta no da ángulo o es ángulo Sí, cero. es ángulo 0. Porque ya le da la corriente que es 90. Y recordemos el desfase que existe entre la corriente y el voltaje en la bobina. El desfase es de 90 grados. O sea, el ángulo es 0 ahí. Pero la corriente tiene un desfase de 90 grados. O sea, la corriente va adelantada al voltaje, si se acuerdan. Entonces aquí estaríamos hablando de ángulo 0. Entonces tendríamos la respuesta acá, 260 voltios. Y podemos plantear acá con un ángulo de 0. ¿De acuerdo? Ahora para el voltaje de AB, ¿qué podemos hacer para el voltaje AB? A ver, jóvenes, ¿qué podemos hacer para el voltaje AB? Sacar el voltaje, bueno, sacar la impedancia. ¿Cómo se llamaba impedancia? Impedancia se refiere a cuando hablo de resistencias, Ajá, cuando resistencia. asocio todas las... Impedancia de R1 con XC y sacarle el voltaje a eso. Digo, pero vemos el circuito, cómo está formado, cómo puedo asociar esa R1 con la del capacitor. en paralelo, No, sería tampoco. delta estrella. No, tampoco, fíjese. No sé. Ahí, tendríamos, ya tenemos esto, el voltaje C ya lo tengo, ¿sí? Necesito encontrar
el voltaje de la R1. Teniendo el voltaje de la R1, ya puedo aplicar lo que sería la LVK para este punto nada más, tomando en cuenta el voltaje de la R1, el voltaje del capacitor, y esto es lo que necesito, ¿verdad? Entonces primero tendría que determinar lo que es el voltaje de la R1. Vamos a poner aquí R1. Entonces esto va a ser igual. La corriente de ese punto ya la conocemos, ¿sí? De 24 amperios. Ajá, Con ángulo entonces de vamos a tener 53. Menos 53, perdón. entonces vamos a tener los 3 ohmios, ¿verdad? ¿Sí? Multiplicados. Vamos a utilizar aquí esto. Multiplicado por 24 amperios. 4 amperios con ángulo de menos 53. Menos 53.3. Y esto va a ser igual. Tenemos 3 por los 24 con un ángulo de 50 y menos 53, ¿verdad? Menos 53.13. Y esto va a ser igual. Vamos a tener un voltaje de 72 voltios con un ángulo. ¿Por qué ese mismo ángulo? Porque tiene el mismo ángulo que la corriente y que el voltaje. Vamos a ver. Jóvenes, ¿por qué tenemos el mismo ángulo? En un elemento resistivo, la corriente y el voltaje, si vemos las señales en forma senoidal, van a mantener la misma fase, ¿verdad? ¿Sí? Por eso tienen el mismo ángulo. O sea que van a estar en fase. ¿De acuerdo? En el caso de en un circuito resistivo, ¿verdad? En corriente alterna. Vamos bien. Entonces hoy ya determinado lo que sería el voltaje, que corresponde a 72 voltios con ángulo de menos 53.13. Hoy corresponde sacar lo que es el voltaje de AB. Entonces planteamos lo siguiente, ¿verdad? Acá, en esta trayectoria, nada más. ¿Sí? En sentido de las manecillas del reloj, ¿verdad? Tenemos que ahí vamos a aplicar lo que es la LVK. Vamos a tomar el terminal A, porque es el voltaje de AB. Recordemos que aquí estaría el positivo y aquí estaría el negativo en B. ¿De acuerdo? Y en el caso de la resistencia, lo tenemos, vamos a tener acá el positivo y aquí estaría el negativo. En el caso de la resistencia, el voltaje así estaría especificado. ¿De acuerdo? Entonces tendríamos que tomar acá, podemos tomar la trayectoria con el que entra la corriente o como el que sale. Vamos a tomarlo con el sentido con el que sale acá. Entonces vamos a plantear lo que sería la ecuación acá, aplicando la LVK para determinar lo que sería el voltaje de A a B. Entonces tenemos que sale positivo el voltaje de la R,
de la R1, entonces vamos a tener, vamos a tener, no cambié aquí, vamos a ir por acá. Pero primero vamos a copiar el dato de voltaje de la R1, primero acá, voy a dar este dato, es positivo, tal como lo tenemos. Hoy sí planteamos la ecuación. Vamos a enter. Hoy sí. Entonces tendríamos esto. Bueno, voy a utilizar para encerrar todo el dato. Para asumir que estoy tomando solo un dato, ¿verdad? Que es un número polar, pero estoy asumiendo acá que vamos a tomar todo ese dato. Entonces sería positivo menos, tendríamos acá, porque estamos tomando con el signo que sale, tendríamos menos el voltaje del capacitor. El voltaje del capacitor es esto que tenemos acá. Control C. Igual vamos a utilizar acá solo para representarlo, que es un solo dato, menos. Luego tenemos acá otra vez menos, ¿verdad? Pero este menos corresponde al voltaje. Perdón, este es más con signo que sale, este es positivo, este es más. Tenemos el voltaje de A a B. Y esto es igual a 0. ¿De acuerdo? Donde tendríamos, ¿verdad? Aquí el voltaje. Vamos a ver otra vez aquí. ¿Qué pasó? Ya no quieren recordar viejos tiempos ustedes, ¿verdad? Ya pasamos por ahí. ¿Para qué dicen ustedes? Voltaje de AB va a ser igual vamos a ponerlo para ponerlo de esta manera. Este pasa a ser positivo, ¿verdad? Lo copio por parte esto. Y este pasa a ser positivo. Vamos aquí. Y este pasa a ser negativo, ¿verdad? Menos. Entonces tendríamos el voltaje de AB. Vamos a ver si me ayudan con la operación. ¿Cuánto es entonces? El voltaje de AB. Voltaje, perdón, aquí sería con este. Voltaje de AB es igual. Va, si me ayudan con la respuesta, jóvenes. Comparemos pues la respuesta. Tenemos 260 con un ángulo de 0 menos tenemos 72 voltios con un ángulo de menos 53.13 y esto es igual a 224.3 que vamos a poner voltios con un ángulo de 14.88 grados. ¿De acuerdo?
Aquí faltó ponerle grados. Entonces tenemos estos tres ejemplos de estos circuitos, ¿verdad? Tenemos la solución del 1, ya le puedo compartir la solución esta de estos circuitos, de estos dos. Y esto pues corresponde en ejercicios de clase. Tendríamos el 1, el 2 y el 3. Aquí tendríamos el primero. Vamos a ver quién se anima. Si me va dando la respuesta de cada uno de los literales, eso sí no los tengo resuelto, ¿verdad? Después vamos a comparar los resultados. Si me da el resultado está acá del primero, el literal A, la respuesta de la impedancia total. Voy a colocar la respuesta de este circuito, ¿verdad? Lo voy a parar acá y usted compara, ¿verdad? Con los procedimientos que he dado.